Ok. Se desarrolla de acuerdo a los dones. Vean aquí. Voy a poner aquí lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué dice allí? El ministerio y sus características. ¿Logran ver? ¿Logran ver? Amén. Amén. El ministerio y sus características. Porque estamos viendo, seguimos viendo la teología pastoral. La teología pastoral. Yo, amados hermanos, yo les voy a silenciar a todos. Y cuando vayan a leer, ustedes oyeron. Ok. Ok, amado hermanito. ¿Qué significa el ministerio? La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, que fue lo que dijo nuestro hermano pastor Néstor. Servicio. Atender las necesidades. Servir a otros en el nombre de Dios. El llamado al ministerio no es un sitio honorífico, tampoco debe considerarse como un trofeo. Es un llamado que Dios te hizo para que sirvas, para que usted sirva. Entonces, vemos también que usted debe de diferenciar lo que es ministerio de Cristo y lo que es el ministerio de Cristo y lo que es el ministerio de los hombres. El ministerio de los hombres. Son dos cosas distintas. Debes establecer diferencia de esto. El ministerio de Jesucristo y el ministerio de los hombres. ¿Por qué? Porque si no lo haces, caerás en estructuras, jerarquías, competencias, sistemas humanos y miles de cosas. ¿Por qué? Porque el ministerio verdadero es el ministerio de Cristo. El ministerio que Él reparte a los hombres son dones. Es un regalo. El ministerio de Cristo, Él es el propietario. Los dones son regalos. Jamás y nunca se parece un propietario a un regalo. ¿Qué pasa si no estableces diferencia? Divides la iglesia. Crees que el ministerio es tuyo. Te apropias del llamado. Y pasa el ministerio a tener tu propio nombre y no el nombre del propietario. Tu ministerio es una continuación del ministerio del propietario. El propietario es Jesucristo. Él es el verdadero ministro. Él es el verdadero ministerio. En Él está el verdadero ministerio. En los hombres puso dones. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y nunca no tiene nada que ver el propietario con el don. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted tiene que reconocer que Jesucristo
es el verdadero ministro, el verdadero ministerio. Lo que usted tiene es un don. Usted tiene que dejar que el propietario haga el ministerio en usted. No es todo lo que tú quieras hacer por el Señor. No es cuánto quieras hacer. No, es cuánto Cristo quiere hacer a través de ti. El libro de Isaías dice, que la propia justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia delante de Dios. Usted debe entender que quien lo llamó le dio un don, puso en usted un don, un regalo, porque quiere bendecirlo, porque a él le ha placido. Debes entender esto. Entonces, haz diferencia. El verdadero ministerio es el ministerio de él. El suyo es una continuación de ese ministerio. Hay mucha gente que agarra la iglesia y se apropian de ella. Hay mucha gente que agarran el ministerio y se apropian de ese ministerio. Sacan a Jesucristo del ministerio. Pues un ministerio va a depender y tiene que depender para ser efectivo totalmente de la comunión que tengas con el propietario del ministerio. Si tú tienes una relación estrecha con él, si tú tienes una intimidad con él, pues los proyectos, los planes va a salir del propietario hacia ti. Y comienza Cristo a vivir su vida a través de ti. Y a través de ti, él comienza a hacer lo que él quiere hacer para su iglesia. El apóstol no es dueño de su apostolado. El pastor no es dueño de su pastorado. El profeta no es dueño de su profecía. El maestro no es dueño de su maestría. Aquí hay uno que es dueño de todo y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria y la honra. El maestro nunca enseña su propia agenda. El maestro enseña lo que el propietario quiere que se enseñe en la iglesia. Y la iglesia tiene que ser edificada a través de estos ministerios. Efesios 4:11. Al 13. Amén. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin Siga. de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no... Amén. Amén. La iglesia debe ser edificada, pero el hombre de Dios, usted que está allí, mujer de Dios, esa edificación de la iglesia debe partir de la comunión profunda que tengas con el Señor Jesucristo. De esa comunión profunda, basándose en el amor, entonces podrás edificar a los santos. Otra cosa que debes entender, ministro de Dios,
Usted que está aquí, hermano, que líder de lo, escuche esto. Un ministerio, sea de pastor, sea de profeta, sea de evangelista, sea de maestro, sea lo que sea, como usted esté sirviendo en la iglesia, nunca es suficiente en sí mismo. Es una parte parcial del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Nunca usted va a ver que un hombre descanse todos los dones y todos los ministerios y todo, nunca. Para eso el Espíritu Santo reparte en la iglesia los dones conforme Él quiere. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y el pastor para edificar a la iglesia necesita del maestro. El maestro también para poder edificar necesita del intercesor. El intercesor para poder edificar necesita del que ora. El que ora para poder edificar necesita del que bendice a la iglesia económicamente. El que bendice económicamente necesita de los hombres de Dios. Todos necesitamos los unos a los otros. Ningún ministerio es suficiente en sí mismo. El único que es suficiente en sí mismo es nuestro Señor Jesucristo. Si tú no entiendes esto, caes en competencia con el hermano, caes te codeas con el hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo más don que tú. ¿Por qué? Porque Dios me usa mejor que tú. ¿Por qué yo apenas abro la boca y la presencia del Señor cae? ¿Por qué? No. Si la presencia del Señor cae es porque hay un intercesor detrás suyo orando por usted. Es porque y usted cree que es por usted. Hay alguien que está orando por ti, que no te dice. Que no te dice. Hay alguien que está llorando para que no caigas. Hay alguien que está y tú crees que es por tu propia fuerza. Tú crees que es porque yo oro. Ningún ministerio es suficiente en sí mismo. Es una parte parcial de Jesucristo. Por eso somos un cuerpo. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. El creyente mínimo que usted vea, insignificante, usted necesita de él. ¿Usted cree que usted no necesita de los niños? Yo fundé la iglesia con niños. Fundé 2 iglesias y las 2 iglesias con niños. Eran ellos que me daban ánimo. Eran ellos que iban a la iglesia. Rompían todo, pero no importa. Ellos me daban ánimo con su presencia. Tienes que entender esto para que puedas ser humilde. ¿Por qué? Ministro de Dios, entiendes que toda la sabiduría no puede descansar en ti. Entiendes que todos los dones no pueden descansar en ti. ¿Por qué? Porque te exaltas. Hay un hombre en la Biblia que tuvo los dones más terribles y fue el apóstol Pablo. Este hombre de Dios tuvo muchos dones, aún más que los discípulos que andaban con Cristo. Y para que este hombre no se exaltara, el Señor le envió un espíritu malo que lo abofetee. Cuando él quería exaltarse, entonces venía el espíritu malo a golpearlo. ¡Pácata! Y él comenzaba a llorar, comenzaba a moquear, comenzaba a llorar ante la presencia de Dios y humillarse. ¿Por qué? Para mantenerlo humilladito. Debes entender esto. Por eso que estamos hablando del ministerio. Se requiere ministros humildes para que Dios pueda hacer la obra en usted. Para que Dios pueda hacer la obra en usted. Para que Jesucristo pueda pastorear a través de usted. Para que Jesucristo pueda profetizar a través de usted. Para que Jesucristo pueda ganar almas a través de usted. Para que Jesucristo pueda aconsejar a su iglesia a través de usted. Necesita la muerte del yo en el ministerio. Un ministerio sin cruz es un ministerio altivo, es un ministerio humanismo, puro humanismo lo que se mueve en su vida.
Porque el Señor dice, al altivo, yo lo miro de lejos. La edificación de la iglesia no depende de la sabiduría organizacional. La edificación de la iglesia no depende de la experiencia humana, ni de leyendas, ni cuentos que le cuentes al pueblo. La edificación de la iglesia va a depender de tu comunión con Cristo. La edificación de la iglesia va a depender de la comunión que tú tengas con Él y a este crucificado. Como le dije en el estudio, Él no te llamó para hacerte feliz. Él no te llamó, no, Él te llamó para que mueras con Él. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él te manda a morir ¿qué? Las ambiciones personales, a morir ¿qué? El yo, a morir ¿qué? Tus propios deseos, a morir ¿qué? Mis propios planes, mis propios proyectos, a morir ¿qué? Todo lo que, el ego humano, todo eso tiene que ser llevado y presentado al altar. Son los Isaac de nuestra vida. Entrégame tu Isaac, llévalo al altar. Vieron que esto del ministerio no es cualquier cosa. El ministerio del hombre, un ministerio que no ha nacido desde la cruz, es decir, de la muerte del yo, la muerte a la carne, la muerte a las ambiciones. Este ministerio se convertirá en pura obra humana y no una expresión del Cristo viviente en su vida. Se convertirá en puro humanismo. Cristo estará fuera de la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz es porque estaba afuera. No lo tenían dentro de la iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. ¿Alguien lo lee? Amén. ¿Qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que ¿qué? Segundo Corintios 4, 5. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ok, vea lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El siervo de Dios, el ministro que Dios lo ha llamado al ministerio, háblese de pastor, háblese de profeta, háblese de evangelista, háblese de maestro, háblese lo que sea. Amén. Su mensaje debe ser predicar a Jesucristo como Señor. El hombre llamado Carlos Spurgeon, él decía estas palabras. Él dijo, muéstrame un versículo y yo trazaré una línea recta que te lleve a Jesucristo. La Biblia entera nos habla de Jesucristo. Amén. La Biblia entera nos habla de Jesucristo. Todo nos habla de Jesucristo. Todo. Entonces, vemos a Moisés, un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque
el pueblo de Dios estaba esclavizado, así como nosotros estuvimos esclavizados en el mundo. Él fue enviado como libertador, así como Jesucristo fue enviado como libertador. Él logró sacar al pueblo de Egipto, así como el Señor nos sacó del mundo. Josué, Jesucristo es como Josué, el Josué que logró entrar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Vemos a José como el hombre que fue vendido por sus hermanos por plata, fue traicionado por su gente, así como Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesucristo, todo nos habla de Jesucristo. Entonces, el ministro que no presenta a Jesucristo, sino que presenta sus propios planes, sino que presenta sus propios proyectos, sino que presenta sus propias ambiciones, ese no es un ministro de Jesucristo. Hay una parte que dice, el que no se conforma a estas sanas palabras de Jesucristo, nada sabe, delira, está enfermo. El verdadero ministro, hermano, es Jesucristo. Y nosotros somos una extensión de ese ministerio. Dios bendiga a la hermana pastora. Amén, Ana Luna. Y viene entrando. Bendiciones. Amén. Definición del ministerio. Número 1. Ministerio viene del griego diaconía, que significa servir. 2. Asignación divina. Es una asignación divina. El verdadero ministerio es una asignación divina. Entonces, mis amados hermanitos, texto clave, ya lo leyeron. Efesios 4:11, que significa a uno llamó pastor, evangelista, profeta, apóstoles, profetas. Ajá. Seguimos. El origen del ministerio. Dios es el que llama. Oiga esto. Dios es el que llama. Uno se busca Jeremías 1:5. Otro se busca Hechos 20:28. Y otro se busca Marcos 13:13 al 35. Hechos 20:28, amén. No te escucho, creo. Jeremías 1:5. Amén. Ajá, amén. ¿Qué dice? La hermanita tiene Jeremías, ¿no? Amén. No importa. Leo. Ale. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermano, Dios lo escogió antes que usted naciera. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? Hechos 20:28. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Hechos 20:28. Ahí vemos que el Espíritu Santo es el que envía. Oiga esto. Jesucristo llama al ministerio, a sus pastores, a sus profetas. Jesucristo es el que los constituye. El Espíritu Santo es el que lo dota de dones. El don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de fe, los dones, los 9 dones que la Biblia habla en Corintios.
viene el Espíritu Santo, que son herramientas para que Él pueda hacer la obra. Amén, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que envía, así como envió al apóstol Pablo en Hechos 13:2. ¿Qué dice? Hechos 13:1 y 2. Léalo. 1 y 2. Ajá. Habían Ese mismo, sí. Uno y 2. el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ajá. ¿Y dijo quién dijo? El Espíritu ¿Cómo? Santo, ¿no dijo? Amén, amén, amén. Dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio al cual yo los he llamado. Amén. Entonces, mis amados hermanitos, ahí vemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es quien envía a la persona. Amén, gloria a Dios. Vemos la Trinidad divina en acción. Hay una palabra en Marcos 13 al 15 que yo les di para que leyera. Marcos 13 o 3. 13. 3, Amén. 3, Marcos 3, 3 del 3:13, 13. yo lo tengo acá. Amén, Dice así amén. la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después que subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Préstame el cargador, por favor. Amén. El celular. Dámelo, los otra vuelta te presto el mío. Ok, mis hermanitos. Ok, voy. Escuche esto. Aquí podemos ver el orden que Dios tiene para sacar a alguien al ministerio. Escuche esto. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Número 1. Vemos la soberanía de él, llamando a los que él quiso. Vinieron a él. Él hizo el llamado y la persona aceptó el llamado. Vino. Y estableció a los 12 para que estuviesen con él. Escuche esto. Usted es llamado. Lo principal que usted debe entender es que usted fue llamado para pasar tiempo con él, porque él se deleita en ti. Él se alegra cuando tú estás allí en su presencia. Dice la Biblia, la oración de los santos es su gozo, su alegría. Escuche esto. Número 1, el Señor llama, tú obedeces. Número 2, te establece, te da estabilidad, te da una vida con propósito. Entiende, eso es estabilidad. Cuando estábamos en el mundo, no sabíamos para qué habíamos nacido. No sabíamos qué hacer con nuestra vida. Pensamos que todo era para pagar cuenta, pagar el agua, pagar y pagar para allá y puro pagar y puro pagar y trabajar para nada más para eso. Pero cuando llegamos a Cristo, nos llamó, nosotros le obedecimos y Él nos estableció, nos dio estabilidad y nos dio a entender que nacimos para el propósito de Él. Otra, estableció a 12 para que estuviesen con Él. El propósito de Él es que tú estés con Él. No nada más un ratito en la oración,
que tú estés con Él hasta en la eternidad por los siglos de los siglos. Él quiere estar contigo para que estuvieses con Él. Otra, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero Él te llama, luego te establece. En esa estabilidad Él te instruye, Él te educa, Él te dice cómo debes hacer las cosas. Él te transforma espiritualmente, transforma tu vida para que no se cumpla en ti lo que aparece en Mateo 7, 21 al 23. Léalo. Amén. ¿Qué dice? Una manita. ¿Lo leemos? Lea, hermana, lea. Leo. Sí, lea, pastora. Lea cualquiera allí. No No todo el todo que el me que me dice dice, Señor, perdón. Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Apartado de Así. mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa si Él no te establece y tú te envías tú solo? No te conoce. No te conoce. Usted debe ser transformado por Dios. Usted debe ser tratado por Él. Es allí donde Él te establece, te da una estabilidad. Es allí donde Él comienza a tratar contigo. Es allí donde Él te dice, hijo, no debe ser así. Déjame formar el Espíritu Santo, déjame formar a Jesucristo en tu vida. Y entonces es allí donde comienza a haber una transformación espiritual para que después vayas a servirle. Yo entregué la iglesia en el año 2010. Durante esos años, a mí me dijeron, funda una iglesia, muchacho. Tú tienes la experiencia, tú tienes el conocimiento. Anda, funda una iglesia. Pero ¿qué iba a hacer yo fundando una iglesia sin primero no ser tratado por Él? Sin primero ser transformado por Él. ¿Qué iba a hacer yo? Y el Señor me daba a entender, espera en mí. 14 años después de yo haberle llorado y clamado al Señor, es que Dios me da un lugarcito para que yo pueda servirle. ¿Qué pasa si yo fundo una iglesia? Viene la iglesia y me crece y todo, pero paso a ser un puente. Y cuando yo voy a presentarle toda la obra que hice, el Señor me va a decir, no te conozco. ¿Por qué, Señor? Tú mismo te enviaste. No esperaste en mí. El Padre me envió a Jesucristo. Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envía a quien Jesucristo escoge. Nadie se envía por sí mismo. Amén. Entonces, vemos aquí en el versículo 15 de Marcos, capítulo 3, versículo 15, que el Señor les da autoridad sobre las enfermedades y echar fuera demonios. Déjame decirte, pastor, déjame decirte, evangelista, profeta, usted que está aquí,
Si Dios lo llama a un ministerio, el Espíritu Santo va a venir sobre usted con poder y lo va a dar las herramientas que usted necesita para edificar. Ya no vas a orar igual. Ya no vas a clamar igual. Ya no vas a cantar igual. Ya no vas a predicar igual. La gente va a sentir un impacto cuando tú hables. La gente va a sentir una transformación. Ese hombre está lleno de Dios. ¿Por qué? Porque eres un escogido de Dios y Dios te llamó, y al que Dios llama, respalda. Carlos Spurgeon dijo: al quien Dios llama, respalda, y al que no, y al que se infiltra, defiéndase como pueda. Qué tremendo esa palabra de ese hombre, ¿no? Es mejor que Dios llame a uno y no que uno se envíe. Ok, seguimos acá. El origen del ministerio. Número 1, Dios es el que llama. Ya leímos Jeremías que dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Aquí en Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que el Espíritu Santo ha puesto, guarden la iglesia. Aquí en Marcos 13 al 15 vemos que Jesucristo llama, Jesucristo capacita, instruye y luego envía. Aquí vemos a Jesús como modelo máximo de ministerio. Marcos 10:45. Léalo. Amén. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entienda esto. Su pastorado no es un trofeo. Su profecía no es un trofeo que Amén. usted vaya a exhibir públicamente porque usted se lo ganó. No, es un llamado al servicio. Es un llamado a servir. Agarra el ejemplo del maestro de maestros. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Características bíblicas del ministerio. Características bíblicas del ministerio. Ok, yo solamente les voy a, sáquenle captura y usted lo lee tranquilito en su casita. Amén. Sáquenle captura para adelantar. Y así tiene tarea para la semana que viene. Número 1, ¿qué característica bíblica del ministerio podemos ver? Número 1, es un llamado divino. Dios es el que llama, amado hermano. No vaya a salir a fundar, no vaya a salir a profetizar sin que Dios le mandó. No vaya, no lo haga. Deje que Él le envíe. Es un llamado divino. Este llamado no nace de la humanidad, del llamado humano, de la iniciativa humana. Podemos verlo con Moisés. Él llama a Moisés. Podemos verlo en Isaías, un joven que había salido de la escuela de profetas. Este joven ve una visión y Dios lo llama desde el templo. Podemos ver el apóstol Pablo. Dios lo tumba del caballo y Dios le hace un llamado. 2. Otra característica, es para servir y no para ser servido. Esto sí quiero que lo lean. Mateo 20, 26 al 28. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? Dice esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo Mateo 20. partió. Mateo 20. Mateo 28. 26, ¿no? Ah, es No, 20, 20. 26. 20, 26. Ajá, Mateo 20, 26, 28, al 28. eso. Más entre Amén. vosotros. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Qué bendición. Escuchen. El verdadero ministro vive para el beneficio de los demás. El que quiera hacerse grande entre nosotros debe ser servidor de sus hermanos. Es la ley del reino. ¿Usted quiere ser una bendición grandota en el reino de los cielos? En la eternidad, sea el servidor de sus hermanos. Amén. Ahora, vamos a buscar otra aquí. Se fundamenta la característica del ministerio, se fundamenta en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2 dice, segunda de Timoteo 4:2, vean lo que dice. Segunda de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí, amado, el Señor nos manda a que no es con filosofía humana, no es con leyenda que tú vas a fundamentar la iglesia, no es con historietas, es con la palabra de Dios. Debes enseñar, corregir, exhortar, consolar, siempre con la palabra de Dios. Ella es el fundamento. Ministro de Dios, ese es el fundamento. Otra, requiere carácter aprobado. Aquí vemos en 1 Timoteo 3:1 al 7 y Tito 5:9 al 11, que dice algunos requisitos con respecto al pastorado, al obispado, algunos requisitos. Se requiere un carácter aprobado. Ok, eso nos habla de integridad, humildad, fidelidad y amor. Vamos a ir avanzando. Amén, mi hermanito. Eso ustedes le sacan ahí capture. Ok. Otra. La característica del ministerio es un ministerio guiado por el Espíritu de Dios. Aquí vemos en Hechos 13:2, cuando el Espíritu Santo dice, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo les he preparado. Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo es el que muestra. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Forma Cristo en nosotros. Y él nos recuerda las palabras que Jesucristo nos dijo, porque la Biblia dice, y él os recordará todas las palabras que yo les he dicho. A través del Espíritu Santo, Jesucristo nos guía. Otra, produce fruto. Nuestro ministerio produce fruto. Juan 15:16. Creo que es el que dice, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Produce fruto. ¿Qué? ¿Cuál es el mayor fruto? Es que el que está a su cuidado sea transformado. Muchos pastores, mucha gente, muchos ministros se dejan llevar por el número de los creyentes y no por la transformación del pueblo. Haga que su gente sea transformada a través de la palabra y del Espíritu Santo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Otra es sacrificial. Este ministerio es sacrificial. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver lo que dice. Escuche. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Esto lo lee un pastor de esto de la prosperidad, de esos que son victoriosos, que es pura victoria. Dice que Pablo estaba mal, porque vean lo que dice. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en mucha tribulación, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, por engañadores pero veraces, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué ejemplo, amado? Esto se levanta un predicador de esos victoriosos, de eso que lo que pasa es que están faltos de fe, lo que faltan. Vean todo lo que pasó este ministro de Dios. Vean todo lo que pasó este ministro de Dios. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Debes estar dispuesto a sufrir por la causa del evangelio, por la causa del Señor. Así es, mi hermana pastora. Entonces, debemos estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor y por causa del ministerio, por causa del llamado. Te van a traicionar, siervo de Dios. Te van a culpar de cosas terribles. Te van a robar. Pero usted mantenga su estabilidad. Es allí donde usted, porque el diablo va a querer que usted rompa todo, que usted deseche todo, que usted tire todo el abandono, que iglesia, me voy de esta broma, no aguanto más. Eso es lo que quiere el diablo. Pero manténgase allí y sufra por la causa del Señor, porque a su tiempo el Señor le dará su recompensa y es una corona. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él te dará la corona incorruptible de gloria que te tiene preparada para ti. Amén. Debes estar dispuesto hasta perder la vida por Él. Vieron que el evangelio no es como nos lo pintaron. Yo te voy a hacer feliz, Cristo te va a hacer feliz, Cristo te va a dar la victoria. Cristo. No, la Biblia dice Jesucristo decía, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que ame su vida la perderá. El que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, esposa, más que y no es digno de ser mi discípulo. El que no tome su cruz
Es decir, todo el que sigue a Cristo, el Señor lo invita, muere conmigo y resucita conmigo y reina conmigo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es el evangelio. De repente usted está siendo fiel en todas las cosas y de repente le cae como un huracán de problemas, un huracán que usted dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Estás padeciendo por la causa de Jesucristo. De repente te insultan, alguien te insulta, alguien te hiere, alguien. ¿Qué pasa? Estás sufriendo por la causa de Jesucristo. Mantente en pie. El libro de Eclesiastés dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ah, no, pero si vemos al hermanito, que alguien se le levantó y el hermanito se cae puño con él. Vemos al hermanito ahí, no. Terminamos con esto. ¿Usted está riendo, hermana pastora Yusani? Terminamos con esto, mi hermanito. Me hizo reír, pastor. ¿Verdad, pastor? Pero fue que me hizo recordar cuando estábamos allá, cuando yo estaba pastoreando, que usted me trajo ese recuerdo. Sí. No, usted pasó cosas terribles. Usted está padeciendo por la causa de Cristo, pastor. Todavía siervo. Amén. Otra, el propósito del ministerio. Sáquenle capture. Edificar el cuerpo de Cristo. Alcanzar a los perdidos. Otra, glorificar a Dios. Esto sí quiero que lo lean. Glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:11. ¿Qué dice? Amén. Ajá. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Termino con esto, amado hermano. Si no entendemos la diferencia que existe entre el ministerio de Cristo y el ministerio nuestro, acuérdese que el verdadero ministerio es el de Cristo. Amén. Nosotros somos producto de un regalo. Yo soy maestro, pero es un regalo de él. Pero no debe compararse el propietario con el regalo. Si no entiendo esto, comienzo a construir un muro bien grande, una torre bien grandota. Y su estabilidad que hay debajo de esa torre es Babel. ¿Le recuerda algo esa historia? Comienza el hombre a exaltarse. Se van a confundir. Entonces, hay una confusión. Todos los ministerios deben entender esto. No son no son suficientes a sí mismos, son un canal. Cuando tú entiendes que tu ministerio es un canal, el río fluye. El río fluye.
Pero si entiendes, si crees que ¿cómo se llama? El ministerio es un trofeo, es una meta, te estancas. No es una meta, no es un trofeo, es un canal para Jesucristo bendecir a las almas. El ministerio no debe buscar su propia agenda. El ministerio debe buscar la agenda de Cristo. No debe usar el ministerio como una plataforma para sus propios planes. Eso es un delito en nuestra vida. Por ejemplo, la marca Jordan. El dueño Jordan, el que juega básquet, se dio cuenta que usaron su logotipo en China para hacer, y eso él demandó esa compañía en China y ganó el juicio porque es un delito. Tú no puedes usar una marca ya registrada para tus fines, para tus propios fines. Se llama plagio. Y él ganó el juicio. Y esos millones que a él le dieron los donó. Porque es un delito. Mucha gente utiliza el ministerio, el nombre de Jesús, para poner su propia agenda. Dinero. Conseguir dinero, pedir ofrendas para sus propios beneficios, sus propios planes, casa, dinero. No han nacido el muchacho cuando ya le están dando una ofrenda, cuando ya le están dando un sobre. Cualquier envío que no haya sido direccionado por el Espíritu Santo es un autoenvío. Entienda esto. Todo ministerio debe nacer de un corazón crucificado. Es decir, todo ministerio debe haber muerto. Porque si no, va a ejercer el ministerio un cadáver bien vestido y perfumado. Va a ejercer un ministerio un zombie, un cadáver andante. Tu ministerio debe partir de la comunión con Cristo. Si tienes comunión con Cristo, tienes vida en ti. ¿Cuántos pastores son cadáveres bien vestidos y perfumaditos, pero por dentro están muertos? Delante del Señor no los conozco. Toda motivación carnal debe ir a la cruz. Todo deseo de fama debe ir a la cruz. Todo orgullo doctrinal, yo sé más que tú, debe ir a la cruz. Toda comparación con otros debe ir a la cruz. La necesidad de ser visto y de ser reconocido debe ir a la cruz. Aquí el único que debe ser reconocido es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria y honra. Solo los que han muerto, solo los que han crucificado su vida, solo los que han crucificado su vida podrá ejercer un ministerio efectivo y podrán ser llamados a servir al altar. Al altar no sirve un cadáver andante. Al altar no sirve un zombie. Al altar no sirve un sacerdote bien vestido, pero muerto por dentro. El siervo de Dios debe enseñar, debe instruir, todo debe ser conforme a la palabra.
Él debe esconderse detrás de la palabra para mostrar a Jesucristo. Un ministro no es para que lo admiren. Un maestro no es para ser admirado. Un evangelista no es para ser admirado. Un pastor no es para ser admirado. El único que debe ser admirado es nuestro Señor Jesucristo. El ministerio no construye. El ministerio no construye un templo. No construye un templo al orgullo. No le construye un templo al ego. Todo templo de idolatría, todo altar idolátrico, todo trono idolátrico debe ser destruido para que reine el rey. Y termino con esto. Recuerda esto. Ni un ministerio es suficiente en sí mismo. Necesitas del profeta. Necesitas del intercesor. O yo, hermana intercesora. La gente necesita de usted. Porque Dios nos usa es porque usted está en oración. Dios nos bendice porque usted está en oración. Y pastores, hay gente orando por usted. Hermanito, hay gente orando por usted. Entonces, todos nos necesitamos del uno al otro. Así que tenemos que escondernos detrás de la palabra. Y el único que debe ser admirado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al siervo de Dios, la Biblia nos llama a estimarlos. Porque es así, debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Yo con mi pastor estoy muy agradecido. Con mis maestros estoy muy agradecido. Estaré siempre agradecido con ellos y los pongo en alto. Los que me enseñaron, los pongo en alto y los admiro. Los bendigo. Pero a nuestro Señor Jesucristo lo adoramos y lo exaltamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, mis hermanitos, vamos a pedirle al pastor Néstor que ore por nosotros y le dé gracias al Señor. Amén. Y nos despide. Padre, te damos gracias en este día porque una vez más tú nos has incluido, nos has capacitado para servirte mejor. Señor, te damos gracias por todos los que han podido estar, Señor, en esta clase. Señor, bendícelos a cada uno, ayúdalos en su tarea, en su ministerio. Y, Señor, prepáranos y capacítanos cada día mejor, Señor, para ser un instrumento más afilado, más certero en tus manos, Señor, para poder servirte mejor. Te damos gracias, Señor, gracias por José, que está en su tiempo, y, Señor, su aporte, Señor, para que nosotros crezcamos también en conocimiento y en sabiduría. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada uno de los hermanos que ha estado participando de esta reunión. Bendícenos y guárdanos, Señor, y que esto que hemos recibido hoy lo atesoremos y nos sea de provecho para nuestro crecimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanitos, los que entraron tarde, mi hermana pastora Ana Luna, yo le envío la grabación. ¿Oyó, mi hermana pastora? Amén, amén. Dios bendiga a mi hermana pastora. Dios la usó para que estuviéramos nosotros aquí. Dios la usó a ella. Amén. No fue Dios, yo siempre le digo, fue Dios. Amén, amén. Es el Dios me Señor. los bendiga a todos. Estamos despedidos. Amén, mi hermano. Gracias por aguantarme. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén.